Hermano, hermana que me escuchas en este momento, detén todo lo que estás haciendo. Si hay alguien a quien no puedes perdonar aunque lo hayas intentado 1000 veces, si sientes rencor que no logras soltar, si la amargura del pasado te mantiene atado, escúchame bien. El problema no es que no quieras perdonar, el problema es que hay una herida de tu infancia que te está bloqueando el perdón. Y hoy, San Miguel Arcángel va a sanar esa herida para que finalmente puedas ser libre. No es falta de voluntad, no es que seas rencoroso por naturaleza. Hay una herida profunda que se creó cuando eras niño, una herida que nunca sanó, y esa herida de la infancia es la raíz que bloquea tu capacidad de perdonar. Cuando intentas perdonar, chocas contra esa herida antigua y no puedes avanzar. Pero hoy, San Miguel Arcángel descenderá al lugar más profundo de tu corazón donde está esa herida de la infancia y la sanará para que el perdón fluya libre. San Miguel Arcángel es el poderoso guerrero celestial, el defensor de los justos, el sanador de heridas espirituales que fueron infligidas en la inocencia. Él conoce las heridas de tu infancia que te bloquean el perdón. Él ve cómo esa herida antigua se activa cada vez que intentas perdonar. Él entiende que no es que no quieras perdonar, es que la herida de tu infancia te lo impide. Y hoy, con su poder sanador, esa herida será curada para que puedas perdonar libremente. Dice el Apocalipsis 12:7. Entonces se desató una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. Hoy, San Miguel peleará contra el dragón que creó esa herida en tu infancia. Porque cuando eras niño, el enemigo te hirió estratégicamente, sabiendo que esa herida te bloquearía el perdón el resto de tu vida. Pero hoy esa estrategia del enemigo será destruida cuando San Miguel sane la herida de tu infancia que te bloquea el perdón. ¿Fuiste rechazado en tu infancia y ahora no puedes perdonar a quien te rechaza? ¿Fuiste abandonado de niño y ahora no puedes perdonar a quien te abandona? ¿Fuiste traicionado en tu infancia y ahora no puedes perdonar traiciones? ¿Fuiste abusado cuando eras vulnerable y ahora no puedes perdonar a quien te hace daño? Esa herida de la infancia está conectada directamente a tu bloqueo de perdón. Y hoy San Miguel va a romper esa conexión, sanando la herida de raíz. Pero escúchame con atención. Si abandonas esta oración antes de terminar, esa herida de tu infancia seguirá bloqueando tu perdón. Si te distraes, si te vas, seguirás atado al rencor que nace de una herida que tiene décadas sin sanar. La batalla es espiritual, y cada palabra de esta oración es medicina divina para esa herida de tu infancia que te bloquea el perdón. Antes de comenzar, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Miles de personas han logrado perdonar cuando San Miguel sanó las heridas de infancia que bloqueaban su capacidad de soltar el pasado. Comparte este video con alguien que conozcas que lucha con el perdón, que carga rencor aunque quiera liberarse. Y ahora, comenta con poder: San Miguel Arcángel, sella mi hogar con tu espada de fuego. Hazlo ahora, porque esas palabras activarán la sanación de la herida de tu infancia que te bloquea el perdón. Cierra los ojos, respira profundo y regresa mentalmente a tu infancia. Hay un momento específico, una situación concreta donde fuiste herido siendo niño. Esa es la herida que hoy será sanada. Hoy San Miguel Arcángel entrará a esa memoria dolorosa de tu infancia, sanará lo que te está bloqueando el perdón ahora. Unidos en oración somos más fuertes, y yo estaré contigo sanando cada herida de infancia que te impide perdonar. Glorioso San Miguel Arcángel, defensor de los justos, príncipe de los ejércitos celestiales, te invoco en este momento para que desciendas a lo más profundo de mi corazón. Necesito que veas lo que yo he negado durante años. Hay una herida de mi infancia que me está bloqueando el perdón. Una herida antigua que se activa cada vez que intento soltar el rencor. Y hoy necesito que con tu poder sanador cures esa herida de la infancia para que finalmente pueda perdonar. Reconozco que no puedo perdonar, San Miguel. He intentado 1000 veces. He orado, he declarado, he dicho las palabras de perdono, pero no salen del corazón. Y no es porque sea malo o rencoroso. Es porque hay una herida de mi infancia que me bloquea el perdón. Cuando era niño, algo me pasó que creó una barrera en mi capacidad de soltar ofensas. Y esa herida de la infancia sigue activa, sigue doliendo, sigue bloqueando mi perdón décadas después. Dice el Salmo 147, 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. San Miguel, mi corazón fue quebrantado en la infancia. Fui herido cuando era vulnerable, cuando no tenía defensas, cuando confiaba plenamente. Y esa herida de mi infancia nunca fue vendada, nunca fue curada. Se quedó abierta, sangrando, bloqueando todo intento de perdón. Hoy reclamo sanación de esa herida de la infancia que me mantiene atado al rencor. Hay una herida de rechazo en mi infancia que me bloquea el perdón.
Fui rechazado por mis padres, por mis hermanos, por mis compañeros cuando era niño. Ese rechazo en la infancia creó una herida tan profunda que ahora, cuando alguien me rechaza, no puedo perdonarlo. La herida de mi infancia se activa y me dice no perdones, te van a rechazar otra vez. San Miguel Arcángel, sana esa herida de rechazo infantil que me bloquea el perdón hoy. Hay una herida de abandono en mi infancia que me bloquea el perdón. Fui abandonado cuando más necesitaba protección. Alguien que debía quedarse se fue, y ese abandono en la infancia me marcó para siempre. Ahora, cuando alguien me abandona o me decepciona, no puedo perdonarlo porque la herida de mi infancia grita no perdones o te van a abandonar de nuevo. San Miguel, sana esa herida de abandono infantil que me bloquea el perdón ahora. Comenta ahora, San Miguel sana la herida de mi infancia que bloquea mi perdón. Hazlo con fe, porque tu declaración está activando el poder sanador sobre esas heridas antiguas que te mantienen atado. Miles están siendo sanados de heridas de infancia que bloqueaban su perdón en este momento junto contigo. Señor Jesucristo, como dice Marcos 10:14, dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Jesús, cuando era niño no pude acudir a ti porque no te conocía. Fui herido en mi infancia sin tu protección. Y esa herida de la infancia se convirtió en raíz de amargura que me bloquea el perdón. Hoy traigo a ese niño herido que fui ante tu presencia para que sanes lo que bloqueó mi capacidad de perdonar. Cristo Jesús, hay heridas de abuso en mi infancia que me bloquean el perdón. Abuso físico, emocional, verbal o sexual que sufrí cuando era vulnerable. Ese abuso en la infancia creó una herida tan profunda que ahora no puedo perdonar a quien me hace daño. Cada vez que alguien me lastima, la herida de mi infancia se reabre y me bloquea el perdón. Señor, sana ese abuso infantil que está en la raíz de mi incapacidad de perdonar. Hay heridas de traición en mi infancia que me bloquean el perdón. Alguien en quien confiaba plenamente cuando era niño me traicionó. Esa traición en la infancia me enseñó a no confiar nunca más. Y ahora, cuando alguien me traiciona, no puedo perdonarlo porque la herida de mi infancia dice si perdonas, te volverán a traicionar. Jesús, sana esa herida de traición infantil que me tiene bloqueado el perdón. Hay heridas de palabras malditas en mi infancia que me bloquean el perdón. Me dijeron no sirves para nada, eres un error. Ojalá no hubieras nacido cuando era niño. Esas palabras crearon heridas en mi infancia que ahora me bloquean el perdón. Cuando alguien me critica o me lastima con palabras, no puedo perdonarlo porque la herida infantil me dice tienen razón, no mereces ser perdonado ni perdonar. Señor, sana esas heridas de palabras malditas de mi infancia. Cristo Jesús, reconozco que la persona que más necesito perdonar hoy me recuerda a quien me hirió en la infancia. No es coincidencia. El enemigo usa la herida de mi infancia para mantenerme atado al rencor. Cada vez que intento perdonar, esa herida antigua se activa y me bloquea el perdón. Pero hoy tú vas a romper ese patrón sanando la herida de raíz. San Miguel Arcángel, mientras Jesús identifica cada herida de mi infancia, tú pelea contra los demonios que se alimentan de esas heridas. Porque hay espíritus malignos que habitan en las heridas de infancia. Demonios de rencor que usan esas heridas antiguas para bloquear el perdón. Espíritus de amargura que se instalaron en mi corazón cuando era niño y ahora impiden que pueda soltar ofensas. Principados de falta de perdón que protegen esas heridas de la infancia para mantenerme atado. No permitas que las tinieblas se acerquen mientras exponemos estas heridas de infancia. No permitas que el enemigo evite que sean sanadas. Porque él sabe que si San Miguel sana las heridas de mi infancia, ya nada podrá bloquear mi perdón. Y un corazón que perdona libremente es peligroso para el reino de las tinieblas. Declaro que reconozco las heridas de mi infancia que me bloquean el perdón. Declaro que ya no las negaré ni las esconderé. Declaro que hoy serán expuestas ante la luz de Dios para ser sanadas completamente. Cada palabra de esta oración es sanación fluyendo hacia esa herida de mi infancia que me ha bloqueado el perdón durante demasiado tiempo. Hermano, hermana, no salgas de esta oración. Si sales ahora, esas heridas de tu infancia seguirán bloqueando tu perdón y seguirás atado al rencor. Pero si perseveras, si te quedas hasta el final, San Miguel sanará lo que tiene décadas sin curar y finalmente podrás perdonar libremente. Poderoso San Miguel Arcángel, habiendo reconocido las heridas de mi infancia que me bloquean el perdón, ahora necesito que pelees contra las raíces profundas de esas heridas. Porque las heridas de la infancia no son solo recuerdos dolorosos, tienen raíces espirituales que las mantienen vivas. Raíces de maldiciones, raíces de pactos demoníacos, raíces de palabras malditas que fueron pronunciadas cuando era niño.
Y hoy esas raíces que bloquean mi perdón serán arrancadas de cuajo. Dice Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. San Miguel, la lucha por sanar las heridas de mi infancia que bloquea mi perdón no es solo contra recuerdos. Es contra demonios que se instalaron en esas heridas cuando era niño. Es contra principados que usan esas heridas antiguas para mantenerme sin perdón. Es contra fortalezas espirituales que protegen esas heridas de la infancia para que nunca pueda soltar el rencor. Hay demonios de rencor que habitan en las heridas de mi infancia. Cuando era niño, fui herido tan profundamente que esos demonios encontraron lugar para instalarse. Y desde entonces, usan esas heridas de la infancia para bloquear mi perdón. Cada vez que intento perdonar, esos demonios activan el dolor de la herida infantil y me paralizan. San Miguel Arcángel, expulsa a esos demonios de rencor que habitan en las heridas de mi infancia. Con tu espada flamígera, corta las raíces de las heridas de mi infancia. Visualizo esas raíces profundas conectadas a mi corazón desde hace décadas. Raíces que se formaron cuando era niño y que ahora bloquean mi perdón. San Miguel, desciende con tu espada al lugar más profundo de mi ser donde están las raíces de las heridas de mi infancia. Cortalas una por una. Que nada de esas heridas antiguas permanezca bloqueando mi perdón. Hay una maldición generacional de falta de perdón conectada a las heridas de mi infancia. Mi padre no perdonaba. Mi abuelo cargó rencores toda su vida. Y ahora yo repito el patrón. Las heridas de mi infancia se conectan con maldiciones ancestrales que bloquean el perdón en mi linaje. San Miguel Arcángel, rompe esa maldición generacional. Arranca las raíces de las heridas de infancia que se transmitieron de generación en generación bloqueando el perdón. Comenta ahora, San Miguel arranca las raíces de las heridas de mi infancia. Hazlo con autoridad, porque tienes poder en Cristo para romper todo lo que mantiene vivas esas heridas antiguas que te bloquean el perdón. Unidos en oración somos más fuertes, y miles están viendo cómo las raíces de heridas de infancia son arrancadas liberando su capacidad de perdonar. Señor Jesucristo, como dice Juan 15:2, toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Jesús, las heridas de mi infancia son ramas que no dan fruto de perdón. Solo producen amargura, rencor, incapacidad de soltar ofensas. Señor, corta esas ramas. Arranca de raíz las heridas de mi infancia que me bloquean el perdón. Que donde hubo herida antigua, brote nueva capacidad de perdonar. Cristo, hay raíces de palabras malditas pronunciadas en mi infancia que bloquean mi perdón. Palabras de autoridad que me maldijeron cuando era vulnerable. Nunca podrás perdonar lo que te hicieron. Eres rencoroso como tu padre. Vas a odiar toda tu vida. Esas palabras crearon raíces en las heridas de mi infancia que ahora bloquean mi perdón. Jesús, rompe el poder de cada palabra maldita que fue pronunciada sobre mí cuando era niño. Hay raíces de pactos demoníacos hechos en mi infancia que bloquean mi perdón. Cuando era niño, en mi dolor y confusión, hice votos. Nunca voy a perdonar esto. Voy a odiar para siempre. Me vengaré algún día. Esos votos infantiles crearon pactos con espíritus de rencor que ahora bloquean mi perdón. Señor, anula esos votos que hice en mi infancia. Rompe todo pacto demoníaco que nació de heridas cuando era niño. Hay raíces de trauma no procesado en las heridas de mi infancia que bloquean mi perdón. Cuando era niño, fui herido pero nadie me ayudó a procesarlo. Nadie me explicó, nadie me consoló, nadie validó mi dolor. Ese trauma sin procesar de la infancia creó raíces que ahora bloquean mi perdón. Jesús, procesa hoy ese trauma de mi infancia. Sana lo que nadie sanó cuando era niño. Que esas raíces de trauma no procesado sean arrancadas liberando mi capacidad de perdonar. San Miguel Arcángel, con esta fortaleza espiritual que Jesús me da, procedo a enfrentar cada demonio específico que protege las heridas de mi infancia. Hay un espíritu de víctima que usa mis heridas infantiles para mantenerme identificado con el dolor. Un demonio de amargura que alimenta las heridas de mi infancia con resentimiento. Principados de falta de perdón que construyeron fortalezas en esas heridas antiguas. Con tu espada de fuego, San Miguel, expulsa a cada uno de esos demonios ahora. Que el espíritu de víctima sea reemplazado por identidad de vencedor. Que el demonio de amargura sea expulsado y entre dulzura del Espíritu Santo. Que los principados de falta de perdón sean destruidos y mi corazón sea libre para perdonar sin las heridas de infancia bloqueando el proceso. No cometas el error de salir de esta oración ahora. Estamos arrancando las raíces más profundas de las heridas de tu infancia que te bloquean el perdón.
Si abandonas en este momento, esas raíces volverán a crecer y seguirás atado al rencor. Pero si perseveras, si te quedas hasta el final, las raíces serán destruidas completamente y podrás perdonar libremente por primera vez en décadas. Declaro con autoridad que las raíces de las heridas de mi infancia están siendo arrancadas. Declaro que las maldiciones generacionales que bloqueaban mi perdón están rotas. Declaro que los demonios que habitaban en las heridas de mi infancia están siendo expulsados. Declaro que San Miguel Arcángel está limpiando cada espacio donde hubo herida antigua que me bloqueaba el perdón. Glorioso San Miguel Arcángel, defensor de los justos, habiendo expuesto y arrancado las raíces de las heridas de mi infancia, ahora clamo por sanación completa. Necesito que sanes no solo las raíces, sino cada fibra de esas heridas de la infancia que me han bloqueado el perdón. Necesito que donde hubo rechazo infantil haya aceptación sanada. Donde hubo abandono de niño, haya seguridad restaurada. Donde hubo trauma de infancia, haya paz completa que me permita perdonar libremente. Dice el Salmo 32, Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. San Miguel, hoy pido ayuda divina para sanar las heridas de mi infancia que me bloquean el perdón. Sanación profunda de ese niño que fui y que quedó marcado. Sanación de la inocencia que fue robada. Sanación de la confianza que fue traicionada. Hoy las heridas de mi infancia son sanadas por poder que fluye a través de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, sana la herida de rechazo de mi infancia que me bloquea el perdón. Cuando era niño, fui rechazado y eso creó una herida que ahora no me deja perdonar a quien me rechaza. Pero hoy esa herida de rechazo infantil es sanada. Declaro que soy aceptado por Dios aunque fui rechazado de niño. Y desde esa identidad de aceptación divina, puedo perdonar a quien me rechace sin que la herida de mi infancia se active bloqueando mi perdón. Sana la herida de abandono de mi infancia que me bloquea el perdón. Cuando era niño, fui abandonado y eso creó un vacío que ahora no me permite perdonar a quien me abandona. Pero hoy esa herida de abandono infantil es sanada. Declaro que Dios nunca me abandonará aunque fui abandonado de niño. Y desde esa seguridad divina, puedo perdonar a quien me decepcione sin que la herida de mi infancia bloquee mi capacidad de soltar. Sana la herida de traición de mi infancia que me bloquea el perdón. Cuando era niño, fui traicionado y eso destruyó mi capacidad de confiar. Ahora no puedo perdonar traiciones porque la herida de mi infancia me paraliza. Pero hoy esa herida de traición infantil es sanada. Declaro que Dios es fiel aunque fui traicionado de niño. Y desde esa confianza en Dios, puedo perdonar traiciones sin que las heridas de mi infancia me lo impidan. Comenta ahora, las heridas de mi infancia están siendo sanadas y puedo perdonar. Decláralo con fe, porque en el mundo espiritual tu declaración tiene poder de sanación. Miles están experimentando cómo las heridas de infancia son curadas y finalmente pueden perdonar libremente después de años de bloqueo. Señor Jesucristo, como dice Mateo 18:3, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús, necesito volver a ser como niño, pero un niño sano, no un niño herido. Las heridas de mi infancia me mantienen como niño herido que no puede perdonar. Pero tú me llamas a ser como niño sano que perdona fácilmente porque no carga heridas antiguas. Sana las heridas de mi infancia para que pueda perdonar con la libertad de un niño que nunca fue herido. Cristo Jesús, por tus heridas yo soy sanado de las heridas de mi infancia que me bloquean el perdón. Hoy reclamo sanación de cada herida que recibí siendo niño. Sana el rechazo, el abandono, el abuso, la traición, las palabras malditas, todo lo que me hirió en la infancia. Que tu poder sanador entre a esos recuerdos dolorosos y transforme las heridas en cicatrices cerradas que ya no bloquee mi perdón. Sana mi memoria de las heridas de infancia. Que cuando recuerde lo que me pasó siendo niño, ya no siente el dolor agudo que bloqueaba mi perdón. Que pueda recordar sin que la herida se reactive. Que esos recuerdos de infancia pierdan el poder de bloquear mi capacidad de perdonar en el presente. Jesús, sana mi memoria infantil para que pueda perdonar libremente sin que el pasado me paralice. Restaura mi identidad dañada por las heridas de infancia que me bloquean el perdón. Esas heridas me hicieron creer que soy indigno, que merezco el maltrato, que no tengo valor. Y desde esa identidad herida de la infancia, no puedo perdonar porque siento que si perdono, estoy validando que merezco ser maltratado. Señor, restaura mi identidad. Que sepa que soy hijo amado de Dios aunque fui herido de niño. Y desde esa identidad restaurada, puedo perdonar sin que las heridas de mi infancia me lo impidan. San Miguel Arcángel, fortalecidos por tu presencia, nos preparamos para vivir con perdón liberado.
Ahora que las heridas de mi infancia están siendo sanadas, puedo perdonar a quien no podía perdonar. Ese perdón que estaba bloqueado por heridas antiguas ahora fluye libre. Protege este perdón que nace de heridas sanadas. Que las heridas de mi infancia ya no tengan poder de bloquear mi capacidad de soltar ofensas. Declaro que las heridas de mi infancia están sanadas. Declaro que mi perdón está liberado. Declaro que puedo perdonar sin que heridas antiguas me bloqueen. Cada palabra de esta oración es medicina, sanando las heridas de mi infancia que me tenían atado al rencor por décadas. Hermano, hermana, si has llegado hasta aquí, ya estás sintiendo algo diferente en tu corazón. Esas heridas de infancia que te bloqueaban el perdón están siendo tocadas por poder sanador. No salgas de esta oración, porque faltan 3 actos más donde consolidaremos tu sanación y te equiparemos para perdonar completamente a quien no podías perdonar. La batalla es espiritual, y la estamos ganando. Unidos en oración somos más fuertes. Comparte este video con alguien que conozcas que lucha con el perdón, que sabes que tiene heridas de infancia sin sanar. Tu obediencia en compartir podría ser lo que libere a esa persona del bloqueo de perdón causado por heridas antiguas. Poderoso San Miguel Arcángel, defensor de los justos, con esta fortaleza espiritual que me has dado a sanar las heridas de mi infancia, ahora procedo a enfrentar lo que viene, el perdón que por fin puedo dar. Porque no basta con sanar las heridas de la infancia. Necesito usar esa sanación para perdonar a quien antes no podía perdonar. Ahora que las heridas antiguas ya no me bloquean el perdón, puedo soltar el rencor que me ha tenido atado durante años. Dice Mateo 6, 14-15, porque si perdonan a otros sus ofensas, también os perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. San Miguel Arcángel, ahora entiendo por qué no podía perdonar. Las heridas de mi infancia me lo impedían, pero hoy, con esas heridas sanadas, puedo obedecer este mandamiento. Puedo perdonar libremente porque ya nada me bloquea el perdón. San Miguel, hay una persona específica que necesito perdonar ahora que las heridas de mi infancia están sanadas. Antes, cada vez que intentaba perdonarla, las heridas de mi infancia se activaban y me bloqueaban. Pero hoy es diferente. Hoy, con las heridas de la infancia curadas, declaro perdón sobre esa persona. La suelto, la libero. Ya no la mantengo atada a mi rencor porque mi capacidad de perdonar ha sido restaurada a sanar las heridas de mi infancia. Perdono a quien me rechazó, porque la herida de rechazo de mi infancia ya está sanada. Antes no podía perdonar rechazo porque me conectaba con la herida de cuando fui rechazado siendo niño. Pero hoy esa herida infantil está curada, y desde esa sanación, puedo perdonar a quien me rechazó sin que las heridas de mi infancia me lo impidan. Los suelto, los libero. Mi perdón fluye libre porque las heridas antiguas ya no lo bloquean. Perdono a quien me abandonó, porque la herida de abandono de mi infancia ya está sanada. Antes no podía perdonar abandono porque me devolvía al dolor de cuando fui abandonado siendo niño. Pero hoy esa herida infantil está curada, y desde esa sanación, puedo perdonar a quien me dejó sin que las heridas de mi infancia me paralicen. Los suelto, los libero. Mi perdón es posible porque las heridas antiguas fueron sanadas. Comenta ahora, perdono porque San Miguel sanó las heridas de mi infancia. Hazlo con libertad, porque tu declaración está activando el perdón que estuvo bloqueado por décadas. Miles están perdonando por primera vez después de que las heridas de infancia fueron sanadas, liberando su capacidad de soltar ofensas. Señor Jesucristo, como dice Colosenses 3:13, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Jesús, tú me perdonaste aunque yo te herí. Y ahora, con las heridas de mi infancia sanadas, puedo hacer lo mismo. Puedo perdonar aunque me hayan herido. Porque las heridas de mi infancia ya no me bloquean el perdón. Puedo imitar tu ejemplo de perdón sin límites. Cristo, perdona a mis padres por las heridas que me causaron en la infancia. Ahora entiendo que ellos también tenían heridas sin sanar. Ellos me hirieron siendo niño porque ellos fueron heridos en su propia infancia. Pero hoy rompo ese ciclo. Perdono las heridas que me causaron en la infancia. Y al perdonarlos, libero también a mi descendencia de repetir el patrón de heridas de infancia que bloquean el perdón. Perdono a quien abusó de mí en la infancia. Este es el perdón más difícil, pero con las heridas sanadas por San Miguel, es posible. No justifico lo que hicieron. No minimizo el daño. Pero lo suelto de mi rencor porque mantenerlos atados me mantiene atado a mí también. Perdono el abuso de mi infancia no para ellos, sino para mí.
para ser libre de las heridas que me bloqueaban vivir en plenitud. Jesús, perdono a quien me dijo palabras malditas en mi infancia, palabras que crearon heridas profundas que me bloquearon el perdón durante años. Pero hoy, con esas heridas sanadas, puedo perdonar las palabras. Lo suelto y decreto que esas palabras ya no tienen poder sobre mí porque las heridas de infancia que crearon han sido curadas por San Miguel Arcángel. Restaura las relaciones que fueron dañadas por mi incapacidad de perdonar. Había personas que quería perdonar, pero no podía porque las heridas de mi infancia me lo impedían. Ahora que esas heridas están sanadas, puedo buscar restauración. Dame sabiduría para saber con quién restaurar relaciones y con quién solo dar perdón a distancia. Pero en ambos casos, mi perdón es real porque ya no está bloqueado por heridas antiguas. San Miguel Arcángel, mientras Cristo me guía en perdonar, tú proteges mi perdón de ataques, porque el enemigo intentará reactivar las heridas de mi infancia para bloquear nuevamente mi perdón. Cuando vengan recuerdos de las heridas de la infancia, recuérdame que ya están sanadas. Cuando intentes sentir el dolor antiguo, recuérdame que fue curado. Que nada pueda bloquear el perdón que hoy estoy dando desde heridas de infancia sanadas. Declaro que mi perdón es completo. Declaro que las heridas de mi infancia ya no me bloquean soltar ofensas. Declaro que camino en libertad de perdonar porque San Miguel sanó las raíces que me mantenían atado al rencor. Cada persona que perdono hoy es evidencia de que las heridas de mi infancia fueron verdaderamente sanadas. Hermano, hermana, estás en el momento crucial de esta oración. Tu perdón está siendo liberado después de años de estar bloqueado. No abandones ahora que finalmente puedes perdonar. Si sales, podrías perder esta oportunidad de soltar lo que te ha tenido atado. Pero si perseveras hasta el final, experimentarás la libertad total que viene de perdonar desde heridas de infancia completamente sanadas. Glorioso San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, fortalecidos por tu presencia, sanados por tu poder, ahora consagro mi capacidad de perdonar restaurada completamente a Dios. Esta habilidad de perdonar que recuperé cuando sanaste las heridas de mi infancia no es para guardarla, es para usarla. Hoy consagro mi perdón liberado para la gloria de Dios, para sanar relaciones, para romper cadenas generacionales de rencor. Dice Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. San Miguel, hoy ofrezco mi capacidad de perdonar restaurada como sacrificio vivo. Este corazón que puede perdonar porque las heridas de infancia fueron sanadas ahora late para soltar ofensas, para liberar personas, para vivir sin rencor. Consagro mi perdón para romper maldiciones generacionales. Porque en mi familia, las heridas de infancia bloqueaban el perdón de generación en generación. Pero hoy ese ciclo se rompe. Hoy, con las heridas de mi infancia sanadas, puedo perdonar, y al perdonar, libero a mis hijos y nietos de repetir el patrón de heridas de infancia que bloquean el perdón. Mi capacidad de perdonar consagrada se convierte en herencia de libertad para mi descendencia. Consagro mi perdón para sanar relaciones. Había vínculos rotos porque yo no podía perdonar debido a las heridas de mi infancia. Pero ahora, con esas heridas sanadas, puedo restaurar lo que estaba destruido. Mi perdón consagrado será puente de reconciliación, será herramienta de sanación, será instrumento de paz donde antes solo había rencor causado por heridas antiguas sin sanar. Consagro mi perdón para testificar del poder de Dios. Cuando otros me pregunten cómo logré perdonar lo imperdonable, les contaré que no fue por mi fuerza. Les diré que tenía heridas de infancia que me bloqueaban el perdón. Les explicaré cómo San Miguel Arcángel sanó esas heridas antiguas. Mi capacidad de perdonar consagrada será testimonio viviente de que Dios sana heridas de infancia y libera el perdón. Comenta ahora, consagro mi capacidad de perdonar a Dios. Esta declaración es un pacto sagrado. Estás diciéndole al cielo que el perdón que recuperaste al sanar las heridas de tu infancia será usado para su gloria, no guardado egoístamente. Señor Jesucristo, como dice Lucas 6:37, no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Jesús, ahora que las heridas de mi infancia están sanadas y puedo perdonar libremente, me comprometo a vivir en perdón constante, a no juzgar porque es el dolor de ser juzgado, a no condenar porque conozco el peso de la condenación, a perdonar porque ahora puedo, porque las heridas de mi infancia ya no me lo impiden. Cristo me comprometo a perdonar rápidamente. Antes tardaba años en perdonar o nunca perdonaba.
porque las heridas de mi infancia me bloqueaban. Pero ahora que esas heridas están sanadas, puedo perdonar inmediatamente. No acumularé ofensas. No guardaré rencores. Mi compromiso es perdonar rápido porque mi capacidad de perdón ya no está bloqueada por heridas antiguas. Me comprometo a enseñar perdón a otros. Porque muchos están atados al rencor sin saber que tienen heridas de infancia que les bloquean el perdón. Les mostraré que es posible perdonar cuando las heridas antiguas son sanadas. Les enseñaré que San Miguel puede sanar las heridas de su infancia como sanó las mías. Mi vida consagrada será escuela de perdón para quienes tienen heridas de infancia sin sanar. Me comprometo a proteger las heridas de infancia sanadas, porque aunque San Miguel las sanó, debo cuidar que no se reabran. No permitiré que el enemigo use nuevos traumas para crear nuevas heridas que bloqueen mi perdón. Mantendré mi corazón guardado. Procesaré las heridas nuevas rápidamente para que no se conviertan en bloqueos de perdón como las heridas de mi infancia lo fueron. Me comprometo a perdonarme a mí mismo, porque a veces las heridas de mi infancia me hicieron creer que soy imperdonable, que lo que hice o lo que me hicieron me descalifica de perdón. Pero hoy, con las heridas de mi infancia sanadas, me perdono, me suelto, me libero. Mi compromiso con perdón incluye perdonarme por haber cargado tanto tiempo heridas de infancia sin sanar. San Miguel Arcángel, acepta esta consagración y sella mi capacidad de perdonar con tu protección permanente. Que tu espada cree un cerco alrededor de mi perdón restaurado. Que los demonios de rencor no puedan regresar. Que las heridas de mi infancia que fueron sanadas permanezcan cerradas. Que mi capacidad de perdonar consagrada esté blindada contra todo ataque que intente bloquearla nuevamente. Declaro que mi capacidad de perdonar está consagrada a Dios. Declaro que las heridas de mi infancia que fueron sanadas permanecerán sanas. Declaro que viviré en perdón constante porque ya nada me bloquea soltar ofensas. Declaro que soy testimonio viviente de que sanar heridas de infancia libera el perdón. Unidos en oración somos más fuertes, y miles están consagrando su capacidad de perdonar, restaurada junto contigo. Comparte este video ahora con alguien que sabes que tiene heridas de infancia sin sanar que le bloquean el perdón. Tu obediencia en compartir podría ser lo que libere a esa persona de años de rencor. Poderoso San Miguel Arcángel, defensor de los justos, guerrero invencible del ejército de Dios, hemos llegado al momento final de esta oración que ha transformado mi capacidad de perdonar. Hemos reconocido las heridas de mi infancia que me bloqueaban el perdón. Hemos arrancado las raíces de esas heridas antiguas. Hemos sanado cada herida de la infancia. Hemos liberado el perdón que estaba bloqueado. Hemos consagrado nuestra capacidad de perdonar restaurada. Y ahora necesito el sellamiento final, el decreto de victoria que garantice que nunca más las heridas de infancia me bloquearán el perdón. Dice Isaías 43, 18-19, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? San Miguel Arcángel, las heridas de mi infancia pertenecen al pasado. Hoy Dios hace algo nuevo en mí. Una nueva capacidad de perdonar que no está bloqueada por heridas antiguas. Una nueva libertad de soltar ofensas sin que recuerdos dolorosos me paralicen. Hoy se sella lo nuevo y se entierra lo viejo para siempre. San Miguel, coloca el sello final sobre cada herida de infancia que fue sanada. Que no quede ninguna sin cerrar completamente. Que no quede ninguna grieta por donde pueda entrar nuevo dolor que me bloquee el perdón. Las heridas de mi infancia están selladas con fuego celestial. Los recuerdos dolorosos han perdido su poder de bloquear mi capacidad de perdonar. Mi corazón infantil herido ha sido transformado en corazón adulto sano que perdona libremente. Coloca el sello final sobre mi capacidad de perdonar restaurada. Que nadie pueda bloquearla nuevamente. Que nada pueda robarme el perdón que recuperé cuando las heridas de mi infancia fueron sanadas. Mi perdón está sellado con protección divina. Es inquebrantable. Es permanente. Es evidencia viva de que San Miguel sanó las heridas de mi infancia que me tenían atado al rencor. Bajo tu amparo seguro, declaro victoria total sobre todas las heridas de infancia que me bloqueaban el perdón. Victoria total sobre el rencor que nació de heridas antiguas. Victoria total sobre la amargura que se instaló cuando era niño. Victoria total sobre la incapacidad de soltar ofensas causada por traumas infantiles. La batalla está ganada. Las heridas de infancia están sanadas. El perdón está liberado. Y yo camino en libertad permanente de perdonar sin bloqueos. Comenta ahora por última vez. Las heridas de mi infancia están sanadas y mi perdón es permanente. Esta es su declaración final de victoria. Miles la están haciendo contigo en este momento.
Y cada declaración es un sello en el mundo espiritual que cierra para siempre las heridas de infancia que bloqueaban el perdón. Señor Jesucristo, como dice 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Jesús, las heridas de mi infancia que me bloqueaban el perdón son lo viejo que pasó. Hoy soy nueva creación con capacidad de perdonar restaurada. El niño herido que no podía perdonar ha sido transformado en hijo de Dios sano que perdona como tú perdonas. Cristo, gracias por sanar las heridas de mi infancia que me bloqueaban el perdón. Gracias por usar a San Miguel Arcángel para llegar a lo más profundo de mi corazón, donde estaban esas heridas antiguas. Gracias porque ahora puedo perdonar libremente sin que recuerdos dolorosos me paralicen. Gracias porque el perdón que estoy dando hoy es evidencia de que las heridas de mi infancia fueron verdaderamente sanadas. Prometo mantener las heridas de mi infancia cerradas. Prometo no permitir que se reabran reviviendo constantemente los traumas del pasado. Prometo procesar nuevas heridas rápidamente para que no se conviertan en bloqueos de perdón como las heridas de mi infancia lo fueron. Mi compromiso es vivir con las heridas de infancia sanadas y el perdón permanentemente liberado. Prometo usar mi testimonio para ayudar a otros. Cuando vea a alguien luchando con el perdón, les preguntaré sobre heridas de su infancia. Les explicaré que quizás no es que no quieran perdonar, sino que tienen heridas antiguas que les bloquean. Les mostraré esta oración. Les daré esperanza de que sanar heridas de infancia libera el perdón. Mi vida será puente para que otros encuentren la misma libertad. San Miguel Arcángel, ahora marcha delante de mí en mi vida de perdón permanente. Si en el futuro alguien me ofende y siento dificultad para perdonar, recuérdame las heridas de mi infancia que fueron sanadas. Ayúdame a discernir si es resistencia normal o si hay una nueva herida formándose. Protege mi capacidad de perdonar para que las heridas de mi infancia sanadas nunca más me bloqueen soltar ofensas. Declaro que cada día de mi vida desde hoy será diferente. Declaro que vivo con capacidad de perdonar liberada porque las heridas de mi infancia están sanadas. Declaro que camino en libertad de soltar ofensas sin que traumas antiguos me paralicen. Declaro que soy testimonio viviente de que Dios sana heridas de infancia y restaura el perdón. Todo ha sido transformado por esta oración. Cada palabra de esta oración ha sido medicina, sanando heridas de tu infancia que te bloqueaban el perdón. Cada declaración ha sido liberación de rencor que tenía décadas de estar atado. Cada minuto que permaneciste ha sido inversión en tu libertad permanente de perdonar. Y ahora, habiendo completado esta poderosa oración, sales diferente de cómo entraste. Ya no eres esclavo del rencor causado por heridas antiguas. Eres libre para perdonar porque San Miguel sanó las heridas de tu infancia. Hermano, hermana, has completado esta oración transformadora. Has perseverado hasta el final y por eso eres testigo de milagro. Las heridas de tu infancia que te bloqueaban el perdón están sanadas. Tu capacidad de perdonar está restaurada. Puedes soltar ofensas sin que traumas antiguos te paralicen. Caminas hacia un futuro de libertad donde el perdón fluye libre porque ya nada lo bloquea. No permitas que las tinieblas se acerquen a reabrir las heridas de tu infancia. No permitas que el enemigo te convenza de que nada cambió, porque todo cambió. Las heridas de tu infancia fueron tocadas por poder sanador. Tu perdón fue liberado de bloqueos de décadas. Tu corazón fue transformado de rencoroso a perdonador. Y cada día que vives desde esta sanación, experimentas más libertad, más paz, más capacidad de amar sin resentimiento. La batalla es espiritual y la hemos ganado. Unidos en oración somos más fuertes y juntos hemos sanado heridas de infancia que parecían imposibles de curar. Ahora comparte este video con urgencia. Hay millones con heridas de infancia, sin sanar que desbloquean el perdón en este momento. Tu obediencia en compartir podría salvar a alguien de vivir toda su vida atado al rencor. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Activa las notificaciones, porque estas oraciones están sanando heridas profundas y liberando personas de bloqueos espirituales. Y tú necesitas estar conectado a esta fuente de sanación. Y ahora, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te bendigo con heridas de infancia permanentemente sanadas. Te bendigo con capacidad de perdonar completamente restaurada. Te bendigo con libertad de soltar ofensas sin que traumas antiguos te bloqueen. Te bendigo con paz que viene de vivir sin rencor. Te bendigo con relaciones restauradas por tu nuevo perdón. Que San Miguel Arcángel proteja las heridas de tu infancia que fueron sanadas. Que nunca más vivas bloqueado por heridas antiguas. Que perdones siempre con la libertad que viene de un corazón completamente sano.
Las heridas de tu infancia que te bloqueaban el perdón están sanadas para siempre. Tu capacidad de perdonar está sellada con protección angelical. Tu vida es testimonio de que es posible perdonar lo imperdonable cuando Dios sana las heridas de la infancia. Y caminas hacia destino de libertad, de relaciones sanas, de corazón ligero que perdona como Jesús perdona. En el nombre de Jesucristo, declaro, está consumado. Las heridas de infancia están sanadas. El perdón está liberado. Los bloqueos están destruidos. El rencor está vencido. Y tú caminas en victoria permanente de perdonar libremente porque San Miguel Arcángel sanó las heridas de tu infancia que te tenían esclavizado al resentimiento. Amén y amén.